Señores estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a profundizar en el estudio del diseño, construcción y ejecución de módulos para una base de datos construido en Visual Basic dentro de la suite de Office y utilizando el código Visual Basic para el programa de base de datos llamado Access. Lo primero que vamos a clarificar es el significado de lo que es un módulo. Entonces, lo primero que hay que decir es que un módulo debe ser construido en Visual Basic para aplicaciones en este lenguaje de programación para las bases de datos del programa Microsoft Access. Siendo este un primer requisito que es una programación que debe hacerse en Visual Basic, pues estamos hablando de código. Entonces decimos que un módulo es un contenedor de código que almacena procedimientos llamados subrutinas y simbolizados o definidos como sub y funciones o función escritos en Visual Basic. Es decir, es un programa que me permite desarrollar, diseñar y almacenar algunos tipos de procedimientos. Y están escritos, por supuesto, en Visual Basic. Estos módulos permiten automatizar tareas, controlar formularios, controlar informes, controlar consultas y manejar diferentes eventos dentro de esa base de datos. Y tenemos varios tipos de módulos. Los módulos más importantes en Access son entonces el módulo de tipo estándar, que son archivos independientes de objetos como formularios o informes. Se crean desde el panel de navegación, crear módulo. Aquí podemos colocar funciones que pueden ser reutilizables o procedimientos generales. Y tenemos la segunda clase de módulos que se llama de esa forma, módulos de tipo clase. Están asociados a formularios e informes. Se usan para manejar eventos del objeto como abrir, cerrar, hacer clic, entre otras acciones. No se ven como módulos en el panel de navegación, sino dentro del formulario o el informe en el editor de Visual Basic. Ejemplo, un código de evento al hacer clic de un botón en un formulario. Quiere decir que si nosotros diseñamos el formulario, tenemos nuestro evento programado en Visual Basic, desde allí lo podemos ejecutar, pero dentro del formulario. Entonces, digamos que se podría ejecutar dentro de ese elemento o ese componente de la base de datos. ¿Para qué sirve un módulo? Uno, para automatizar acciones repetitivas. Segundo, para todas las acciones que hemos visto, como abrir, cerrar, exportar formularios o informes y otros elementos de una base de datos. Para validar datos antes de guardar, ejecutar consultas de forma programada y crear funciones personalizadas para usar en formularios, informes e incluso consultas. Vamos a mirar ahora sí ya directamente con el programa Access, con la base de datos, cómo sería este tema de los módulos. Entonces lo primero que vamos a ver acá es, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho. Creamos nuestra primera tabla que se llama autores. Aquí tenemos esa tabla llamada autores con toda su información, cargada la información en los diferentes elementos y obviamente en cada uno de los registros están los registros iniciales de esa tabla llamada autores. Y tenemos las consultas, que era uno de los trabajos que había que hacer. Tenemos los formularios, tenemos los informes, tenemos las macros y el último elemento, los módulos, que es el que se va a explicar en este video. Entonces voy a tomar el último módulo, el módulo 5, y lo voy a ejecutar. Ustedes observan aquí todo el código Visual Basic que necesitamos para construir este módulo. Entonces de una vez lo voy a explicar y luego lo ejecuto para mirar qué acción hace sobre el informe que voy a abrir a través de la ejecución de ese código. Entonces el módulo se va a llamar abrir informe. Abre un informe de esa tabla o de esa base de datos que hemos llamado obras y autores y obviamente de la tabla autores. Aquí hay una subrutina, como ustedes se dan cuenta que se explicó al comienzo, sub abrir informe, y ese informe se llama informe. Es decir, aquí por eso quedó una repetición, no porque haya un error en el código, sino que el informe yo le di el nombre de informe
y la tarea que vamos a hacer con este código es abrir ese informe que tiene ese nombre. Entonces también le he colocado un código para que me identifique en caso de que haya un error. ¿Cuándo se produce un error? Cuando se ejecuta un módulo. Existe la posibilidad que yo no haya creado el formulario con el nombre que le estoy dando, perdón, el formulario no, el informe. Acá estamos hablando de informes. Yo no haya creado este informe con el nombre que le estoy dando en la programación y ahí ya hay un error porque yo estoy intentando abrir un informe que no existe. Por esa razón hay que generar este código para que me genere el error. Verificar si el informe existe. Si el reporte, aquí está en inglés, si report es reporte o informe, existe, ¿cómo se llama? Informe. Entonces abra el informe en vista previa. Si yo llego a ejecutar correctamente esa parte del código, el informe existe, pues lo debe mostrar. Y me muestra un mensaje de confirmación que efectivamente el informe existe y el código lo puede ejecutar correctamente. Y me lo muestra en una caja de texto. MSG Box significa mensaje en una caja de texto. El informe que usted acaba de ejecutar con el módulo 5 se ha abierto correctamente y se muestra sin errores. En caso de que haya error, porque puede existir la posibilidad que venía explicando. Si yo no he creado el informe o simplemente el informe no existe, entonces me debe mostrar en esa misma caja de texto el informe no existe, verificar el nombre del informe. O puede ser que yo haya colocado un nombre distinto al informe y esté tratando de abrirlo con otro nombre, inmediatamente se genera un error. Entonces acá dice Visual Basic, esta V larga significa Visual Basic, va a producir una información que va a decir informe no encontrado. Cerramos el if que yo abro acá arriba en la programación, se cierra con el end if y fin del procedimiento. El procedimiento se está cerrando aquí, la rutina o la subrutina se estaría cerrando acá. Y de lo contrario, entonces, en una caja de texto ocurrió un error al abrir el informe y entonces, si no se puede abrir el informe, que también puede ocurrir que yo tenga todo correcto, yo grabé el informe, pero por alguna razón el informe no abre, entonces va a decir el código, no puedo abrir el informe que usted está tratando de ejecutar, así esté bien en términos del nombre que yo he dado y que lo he colocado dentro del código. En este momento, ¿qué hay que hacer? Pues toca revisar o volver a construir el informe, volverlo a diseñar y volver a ejecutar el código. Aquí también he creado una función auxiliar para comprobar si el informe existe. Entonces, una función que yo he llamado report exist, o sea que el informe necesariamente tiene que existir. Se va a llamar informe, va a ser un texto o también puede ser una confirmación en booleano de una confirmación de sí o no. El reporte existe, entonces si el reporte existe, entonces cada vez que yo lo ejecute, pues me va a ejecutar esta parte del código y me va a decir que si el reporte existe con el nombre informe, entonces el reporte sí existe y es verdadero. Cerramos la función. ¿Cuál función? Pues la función que he llamado acá arriba, función report existe. Estoy comprobando, me estoy asegurando que el código de Visual Basic me ejecute correctamente las líneas de código y me confirme si el reporte o el informe existe. Una vez se comprueba que existe, entonces este código es el que me va a permitir hacer esa verificación. Cerramos la función que se llama report existe y cerramos toda esta parte del código. Y luego cerramos el procedimiento, o sea, este en if es el cierre del if de acá arriba. If, si reporte existe con el nombre informe, entonces escriba el reporte existe y es verdadero. Cierra la función, cierra el procedimiento, cierra el reporte y cierra la función. De esa manera entonces vamos a mirar cómo funciona este código. Este código entonces lo vamos a poner a funcionar acá donde dice ejecutar subuser for F5. Entonces aquí lo ejecuto.
Ustedes observan que aquí de una vez se me carga todo lo que yo tengo de informes ya creados. Entonces, abrir tabla, ejecutar una macro, abrir formulario, obras y autores, abrir informe. Entonces, yo sé que lo que tengo que abrir es un informe. Estamos hablando de que el código que se acaba de explicar, abres un informe. Entonces, tengo que ir a abrir el informe. Y voy a seleccionar este que dice abrir informe por la razón que yo les expliqué. En el código, la función, el procedimiento o la rutina que va a hacer es abrir informe y el informe toma ese nombre, informe, por eso aparece repetido. La tarea es abrir informe. ¿Cómo se llama el informe? Se llama informe porque yo le puse ese nombre. Por esa razón está repetido y aquí me aparece abrir informe. Y lo ejecuto. Ustedes observan que dice claramente, comprobación exitosa. El informe que usted acaba de ejecutar con el módulo 5 se ha abierto correctamente y se muestra sin errores. Acá le digo aceptar porque me está diciendo que en esta ventana me está mostrando que está correcto el código. Por eso le coloco el código de verificación para detectar dónde hay un error en caso de que el código tuviera error y me permita hacer la corrección. Y le digo aceptar. De esa manera entonces se ejecuta el código, me permite ver el informe y ya saben que hay que hacer la selección dentro de estas opciones de lo que está haciendo el código. Si yo llego a elegir una opción, por ejemplo, abrir el formulario que se llama obras de autores, recuerden que el código está diseñado, construido y las líneas corresponden a un código Visual Basic que solamente me permite abrir un informe que se llama informe. Si yo elijo otra de las opciones, me va a generar error. Entonces, tengo que estar muy concentrado en lo que estoy haciendo. De esa manera, entonces, hay otros módulos que ya los voy a mostrar. Si yo me llevo a equivocar acá y le digo ejecutar, no va a salir un error porque le estoy diciendo que me abra un formulario que se llama obras y autores. Pero resulta que el código en ninguna parte habla de abrir un formulario. Habla es de abrir un informe. Entonces tengo que tener cuidado en eso. Entonces aquí vuelvo y lo abro para que ustedes se den cuenta cómo está funcionando. ¿Abrir informe? No, porque ese informe se llama informe autores y el que yo coloqué fue abrir informe por la programación que yo hice. Entonces ya observan que aquí le decimos aceptar. Voy a mirar si puedo maximizar el informe que me está abriendo. Entonces ya lo vuelvo a ejecutar para tratar de hacer eso. Vamos a decirle ejecutar. No. Esa situación se está presentando porque me está abriendo la ventana de confirmación del código. Sin embargo, ustedes observan que el código está perfecto. Está abriendo el informe. Aquí vamos a mostrarlo. Si yo ya quito este código de esta verificación, yo podría aquí maximizar la información del informe. Ustedes observan que acá dice informe y esta es la estructura que yo le di al informe, donde me está mostrando los campos llamados apellidos, los nombres, los códigos, las imágenes. Me está mostrando la biografía. Aquí están los enlaces para abrir la biografía y me está mostrando los reconocimientos aquí con sus enlaces. Entonces esa es una forma. Voy a abrir otro de los informes. Perdón, otro de los módulos. Voy a abrir el módulo 1. Ya se dan cuenta, este es un código mucho más cortico. La subrutina dice abrir tabla de obras y autores. Ya se dan cuenta que aquí ya habría un problema y es que realmente la tabla se debe llamar autores. No debe llamarse obras y autores. Esto lo hice a propósito para demostrarles a ustedes cosas que no deberían hacerse. Por ejemplo, aquí la tabla se debe llamar solamente autores. Sin embargo, yo la llamé así, obras y autores, y funciona, pero debería llamarse solamente autores. Y lo mismo, generar el error, o sea, generar una rutina para que me muestre si hay un error, ejecutar el código abriendo la tabla que se llama obras y autores. Recuerden, la tabla se debe llamar solo autores, pero aquí, como yo lo hice con obras y autores, pues vamos a hacer el ejemplo de esa forma. Salir de la subrutina, cerrar la subrutina
y error. En una caja de texto me debe mostrar ocurrió un error al intentar abrir la tabla. Obras y autores. Recuerden que obras y autores es el título de la base de datos. Error en la descripción, error crítico y muestra el error. Resumen, salir de la subrutina y cerrar la subrutina. Vamos a ejecutarla. Entonces ya ustedes observan que aquí me está mostrando. En ese módulo me está mostrando en este caso me está mostrando un formulario. Los voy a cerrar acá juntos y lo vuelvo a ejecutar. Ahí está el formulario del ejercicio del módulo 5 que está aquí abajo. Así se debe mostrar. Y ahora el segundo, que es el módulo 1. Entonces, independientemente de la numeración, independientemente de los elementos que yo quiera cargar en los módulos, ustedes se dan cuenta que debe ejecutarse perfectamente. Aquí voy a cerrarlos y lo vuelvo a ejecutar. Voy a ejecutar nuevamente el módulo número 1 para que ustedes tengan. Bueno, cuando se ejecuta me muestra primeramente el código. Y ese código pues me va a servir obviamente para hacer la tarea. Aquí le estoy pidiendo que me abra una tabla, le doy el nombre de la tabla como yo la haya nombrado. Luego le genero el código para que me muestre si hay un error, de pronto la tabla no existe, hay un error de ortografía, yo estoy tratando de abrir una tabla que no existe, etcétera, etcétera. Entonces eso me va a servir es para tener la certeza de que todo va a funcionar bien. Aquí ejecutamos abriendo la tabla que se llama en este caso obras y autores, salir de la subrutina. El éxito quiere decir salir. Aquí ustedes observan que se sale de la subrutina. El error, si es que hay error, el nombre mal colocado, una letra mal colocada, una separación. Ustedes observan que aquí la está aceptando con separación. Hay momentos en los cuales aquí tendría yo que pegar totalmente el nombre, no dejar espacios, no dejar caracteres entre las palabras que forman el nombre de la tabla. Aquí en la parte de abajo entonces viene la caja de texto donde dice ocurrió un error al intentar abrir la tabla, obras y autores, y está el error, resumen y salir o cerrar la subrutina y cerrarla. Y la vuelvo a ejecutar. En este momento que yo la ejecuto, ustedes observan que inmediato se abrió. Siempre la recomendación es cerrar todo para que quede todo en limpio, que de tal manera que yo ejecute y no haya problemas. Voy a ejecutar el módulo 5 una vez más y lo ejecutamos. Ya saben que aquí tengo que cambiarlo porque si yo dejo abrir un formulario, ya saben que este código no abre ningún formulario. Abres un informe y el informe que abre es el que se llama informe. Ejecutar. Y ahí lo tenemos ejecutado. Está perfecta la comprobación y me está mostrando pues la información que corresponde al informe que yo le he dicho que se llama. Y aquí voy a mostrarles que en mi base de datos el informe está acá. Este es el que yo estoy utilizando. Entonces, este informe lo estoy utilizando con el módulo 5. De tal manera que aquí lo vamos ahora sí, ya que está ejecutado directamente el informe. Aquí no está ejecutado con el módulo, está ejecutado con el informe para que ustedes observen la información. Esto está organizado alfabéticamente por apellidos: Camus, Cuauhtémoc, Dickens, Onetti y Paz, porque yo organicé ese informe cuando lo creé, lo dejé organizado alfabéticamente y de esa forma me lo ejecuta también pues obviamente el módulo, porque estoy haciendo uso de un informe que ya está organizado y el módulo lo que hace es ejecutar ese orden que yo le he puesto. Bueno, vamos a mirar acá el módulo 2. El módulo 2 dice abrir un formulario que se llama obras y autores. Lo mismo, generar el código para que me muestre error en caso de que yo esté tratando de abrir un formulario que no exista, se llama obras y autores. Y aquí observen que dice abrir formulario llamado obras y autores y todo está sin caracteres en blanco. Todo está absolutamente unido.
salir de esa subrutina, el éxito de la subrutina, la caja de texto que me muestra el error. Ustedes ven que es un código que solamente varía en abrir el objeto